¿Tienes alguna pregunta, alguna inquietud sobre el curso? ¿Ninguna? Bueno, entonces estamos de acuerdo en que así va a ser la dinámica de aquí en adelante. Ok. Muy bien. A ver, hemos dejado, ¿no?, sin explicar una parte de las enzimas que tiene que ver con la regulación de la actividad enzimática. Recuerden, las enzimas son pieza clave en metabolismo. Una de ellas se traba porque no están las condiciones para que ella pueda actuar, como es pH, temperatura, sustrato, sobre todo. Si necesita coenzima, ¿no?, tampoco la haya, esa enzima para, se detiene. Y al pararse, toda la vía metabólica se traba. ¿De acuerdo? Toda la vía metabólica se traba. A ver, ¿quién tiene la asistencia? La hoja. ¿Quién entró? ¿Tu apellido, por favor, señora? ¿Quién entró? Guapaya. Guapaya. Yo no. Debido a esa importancia que tienen las enzimas en las vías metabólicas que vamos a justamente a comenzar hoy día, ¿no?, ellas también necesitan ser reguladas. Necesitan saber, a ver, en qué momento ellas funcionan, no funcionan. Y para ello, miren, hay varias formas de regulación de las enzimas. Una de ellas es en la síntesis de las enzimas. En la síntesis de las enzimas, ¿no? Y cuando hablamos de síntesis de enzimas, usted tiene que pensar en DNA, RNA, proteína. ¿Ya? Por eso es que miren, cuando una enzima no funciona, uy, qué lástima, ¿no? Tiene que ver con DNA, ¿no?, o a nivel de la síntesis de la proteína. O sea, en el RNA, el sistema, o sea, toda la maquinaria de la síntesis de proteína, en ahí hay falla. ¿Y eso tiene solución? Lamentablemente no. A menos que se expenda en el mercado la enzima, ¿no?, y entonces usted la pueda ingerir. ¿De acuerdo? Lo cual es un poco difícil. ¿Ya? Entonces miren la trascendencia de realmente eso. Si el trastorno es por una, bueno, falta de vitaminas del complejo B, por ejemplo, por eso es que hay una determinada enzima que no funciona como debe ser, bueno, pues, ya, te puede solucionar el problema. Y si la falla es a nivel de una enzima, Dios mío. ¿Ya? Bien, estoy circulando la asistencia. ¿Quién la tiene? Guapaya. Pásala, por favor. Muy bien. Entonces, miren, hacer síntesis de enzimas es costoso. Es costoso y es tiempo. Porque las enzimas son proteínas. Entonces, eso significa, miren, eso significa tener que tener el gen que codifica la enzima, hacer el RNA mensajero, ¿no?, conocer RNAs ribosomales, RNA de transferencias. Luego hacer el proceso de traducción o síntesis de la proteína, ¿no? ¿De acuerdo? Miren, acá está el RNA mensajero, el proceso de traducción, que es la síntesis de la proteína, y sale la proteína con actividad enzimática
lista para poder actuar. Bueno, hasta cierta forma, ¿ya? Pero, a ver, ¿qué pasa si en el organismo ya hay suficiente enzima? ¿No? Una determinada enzima suficiente. ¿Cómo es que decimos pare? Ya no hagan síntesis de proteína, de esa proteína. Entonces, para ello, miren, hay estos moléculas reguladoras, ¿no? Que pueden hacer que la transcripción se incremente por falta de la enzima, ¿no? O que a lo mejor también, ¿no? se pueda detener la síntesis, ¿no? ¿A nivel de qué? De la transcripción. O sea, no se forma el RNA mensajero para esa enzima y entonces se detiene la síntesis de proteína, ¿ya? Pero a su vez también, miren, estas moléculas reguladoras que son también proteínas, también son reguladas. Y, por ejemplo, a través de una hormona, por ejemplo, a través de un metabolito específico también, ¿ya? Entonces, en conclusión, esta lámina lo que les quiere decir es lo siguiente. Síntesis de proteína, DNA, RNA, proteína. O sea, vean la trascendencia del asunto. Entonces, ¿cómo controlo yo a esta enzima? A través de regular su síntesis. ¿Va más síntesis o menos síntesis? Y para poder regular o poder decir va más síntesis o menos síntesis, necesitamos tener proteínas reguladoras que a nivel de la transcripción lo que van a hacer es o activar la transcripción o disminuir la transcripción. ¿De acuerdo? Entonces, en conclusión, se sintetiza menos enzima y por lo tanto habrá una regulación también hasta de la vía metabólica. ¿De acuerdo? ¿Está claro esta lámina? No estudien memorizando, por favor. Vean el cuadro, interpreten el cuadro, saquen por sus palabras, ¿no? ¿Qué es lo que me está diciendo este cuadro? ¿Ok? Ya no estamos en la época, bueno, memorizar solamente anatomía, que yo recuerdo, ¿no? Pero después de este tipo de cursos, no, tienen que pensar, no saber estudiar realmente. ¿De acuerdo? Entonces, vean el cuadro, a ver, ¿qué me está diciendo? Ah, controla el nivel de síntesis. ¿Y cómo se controla la síntesis? También presten atención a esto. Esto significa activo la transcripción. Negativo, esto, disminuyo o paro la transcripción. Pero a su vez estas proteínas reguladoras, miren, son reguladas por una hormona o por un metabolito especial. ¿De acuerdo? Y finalmente vean ustedes la trascendencia de esto, porque una falla a nivel de ello, entonces, ¿no? La repercusión es grande, o sea, es de por vida realmente. Porque es DNA, RNA, proteína. ¿Y quién modifica DNA en estos momentos, en estos tiempos? Todavía no, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Sí. Las proteínas reguladoras. Las proteínas reguladoras, o sea, son proteínas, cualquiera no puede ser. Vamos a ver a través de metabolismo, ¿no? ¿Cómo? Por ejemplo, tenemos aquí a las quinasas, a las fosfatasas, ¿ya? Las vamos a ver ahorita, justamente vamos a ver ya el metabolismo de carbohidratos, y que a su vez estas son reguladas por hormonas, por ejemplo. Actúan como cofactores. Ah, sí. No como cofactores, ya no son cofactores. Los cofactores, recuerden, son aquellos que tienen que estar en el sitio catalítico de la enzima. ¿Ya? En el sitio catalítico de la enzima. ¿Y quiénes son? Metales, hierro, cobre, zinc, por ejemplo, la anhidrasa carbónica tenía zinc, ¿no? Y también vitaminas del complejo B. ¿Dónde están ellas? En el sitio catalítico de la enzima. O sea, ya la enzima se formó. Entonces, están en el sitio catalítico de la enzima. Y de alguna manera ayudan a esa actividad de la enzima. Pero en este caso no. O sea, en este caso es la parte proteica de la enzima. Porque DNA y RNA proteína tiene que ver con la parte proteica de la enzima, ¿no?
Hay enzimas que son puramente proteicas, hay enzimas que para su funcionamiento requieren de cofactores, ya sean orgánicos o inorgánicos. ¿De acuerdo? ¿Está claro el asunto? ¿Ya? Aquí me estoy refiriendo a esta parte proteica de la enzima. Está fallada, miren, hay una falla en la traducción, a lo mejor el sitio catalítico no tiene los aminoácidos correspondientes. No funciona. ¿Se puede resolver el asunto? No, porque es a nivel, falla a nivel del proceso de síntesis de la proteína. ¿Ya? De ahí que hay enfermedades que se puedan curar de alguna manera, como que no. A veces ni controlar. ¿No? Bien, ¿seguimos? Miren, la otra forma es, ya la enzima está formada. No hay problema, la enzima funciona como debe ser, pero la pregunta es, ¿y cuándo sé que debo actuar y cuándo sé que no debo actuar? ¿No? ¿Cómo debo hacer una actividad? ¿Cómo debo hacer? Otra forma de regular a la enzima es por modificación covalente. ¿En qué consiste la modificación covalente? El más común, por supuesto el más común, hay otras más, es la fosforilación de fosforilación. A ver, ¿cómo es eso? Miren la figura, ¿no? Miren, la enzima es la glucógeno sintetasa. Miren este cuadro acá y miren este cuadro acá. ¿Qué diferente tiene este cuadro de este cuadro acá? Estos dos. P, fosfato. P siempre es fosfato. Entonces, cuando la enzima tiene fosfato, ¿está activa o inactiva? Inactiva. Cuando la enzima está activa, ¿qué tiene? ¿Fosfato? No tiene fosfato. Entonces, para que esté activa, debo quitarle fosfato, ¿verdad? ¿Quién lo quita? Mírenme, ¿quién lo quita? Le quito el fosfato. Una fosfatasa. No me acuerdo todo el nombre. Fosfatasa. Acuérdense, el término fosfatasa quita fosfato. ¿Ya? Y entonces la convierte en la forma activa. A su vez, miren, esta fosfatasa, que es una proteína reguladora, ¿no? Fácil. Está controlada hormonalmente. Tiene control hormonal. Por ejemplo, insulina, por ejemplo, glucagón, a lo mejor adrenalina, ¿ok? ¿Ya? El hecho es de que mis ojos están en esta enzima, glucógeno sintetasa. Sin fosfato está activa. ¿Y para qué está activa? Para convertir, miren, para aumentar el número de glucosas añadidas al glucógeno permanente o al glucógeno inicial. Lo vamos a ver cuando veamos metabolismo del glucógeno, ¿no? Mira, al glucógeno inicial le añade otra molécula de glucosa y entonces hace un glucógeno con N+1. ¿Ok? Ya. Para eso es la glucógeno sintetasa. Pero ahora quiero pararla. Ya no quiero, ya es suficiente. Para aquí nomás encima. ¿Cómo la hago? Miren, una quinasa. ¿Qué hace la quinasa? Miren. Le añade un fosfato a la enzima, ¿verdad? Para que pare, para que se inactive. Pero para ello necesita la presencia de ATP. Al quitarle ATP a un fosfato, este te la da a la enzima y la enzima se inactiva. ¿Y en qué se convierte el ATP? En ADP. ¿Quién es la enzima que hace esto? ¿No? Porque el ATP no puede dar el fosfato por sí solo, necesita una enzima. ¿Quién es la enzima? Una quinasa. Una enzima de la clase 2, transferasa. ¿Ya? La transferasa. Entonces, hasta aquí, cuando yo les diga fosfatasa, está quitando el fosfato. Cuando yo les diga quinasa, ¿no? O sea, el nombre y termina con la expresión quinasa, ya está añadiendo fosfato, añadiendo o quitando también fosfato. En este caso, ven, vamos a ver, para que no sea más confusión, está añadiendo fosfato. ¿Ya?
Y para ello necesita que esté así, al ladito de la enzima, el ATP. ¿De acuerdo? Muy bien. Modificación covalente. Fosforilación, desfosforilación. ¿Quiere decir que todas las enzimas cuando están sin fosfato están activas? No. Vamos a ver que no. Hay enzimas que cuando están sin fosfato, ¿no?, están inactivas. Y hay enzimas cuando están con fosfato, no están activas. O sea, va a depender de la enzima. Aquí les estoy poniendo el ejemplo del sistema de fosforilación como modificación covalente. ¿Para qué? Para regular para regular la actividad de una enzima. Es decir, para decir, ya no, suficiente. ¿Ok? ¿Está claro? Miren, la figura les está hablando. Ustedes tienen que entenderla. ¿Ya? Sigan las flechas, miren, sigan las flechas. ¿No? Pasa encima, miren el fosfato, salió el fosfato. Se convierte en activa. Ahora la enzima, ahora recibe, miren al ATP, miren la flecha. El ATP le da el fosfato, este se convierte en ADP y entonces se convierte en una enzima inactiva. Entiendan las flechas. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Seguimos. Otra forma de regulación de la actividad enzimática. Esta es la que ustedes tienen que haber visto también en fisiología, ¿no? Es por ruptura proteica, ¿no? Y aquí están las enzimas que son secretadas por el páncreas. El tripsinógeno, el quimotripsinógeno, la prolactasa, por ejemplo, ¿no? Entonces, el tripsinógeno, miren, se convierte en la forma activa cuando pierde un fragmento peptídico de 6 más o menos aminoácidos. ¿Ya? Un hexapéptido del extremo aminoterminal. ¿Quién le quita esos 6 aminoácidos por el lado extremo aminoterminal? El NH2, ¿no? Es la enteropeptidasa. Entonces, cuando el tripsinógeno pierde esos 6 aminoácidos, se reacomoda, le llamo yo cambio conformacional. Hace un cambio conformacional que la convierte en la forma activa. O sea, el sitio catalítico de la enzima se acomoda bien, se forma bien tridimensionalmente y está lista para poder actuar. Cuando tenía ese hexapéptido de más, no le permitía al sitio catalítico tener una forma de alto, largo y ancho ideal. Pero cuando la pierde, ¿no?, la enzima hace un cambio conformacional y logra que el sitio catalítico tenga la estructura tridimensional adecuada. ¿Ya? Entonces ahí se vuelve activa la enzima. Entonces, ¿cómo es esa regulación de la actividad enzimática? Por ruptura proteolítica. A su vez, la tripsina va a actuar sobre el quimotripsinógeno, ¿no? Actúa sobre el quimotripsinógeno y también le quita un fragmento peptídico, esta vez no sé de cuánto es, y la convierte en la quimotripsina, que son las dos formas activas de la quimotripsina. Así ya está la enzima activa, ¿no? A su vez, miren, la tripsina actúa sobre la procarboxipeptidasa y también le quitan ciertos fragmentos peptídicos, ¿no? O sea, me refiero a algunos aminoácidos, ¿verdad? Y la convierte en la forma activa. Consigue la carboxipeptidasa estar en la forma activa. Y lo mismo es, miren, con la proelastasa. Entonces, esto que está en anaranjado son los llamados simógenos, ¿de acuerdo? Lo deben haber su fisiología. Ya, los simógenos. Ya está la enzima sintetizada. Y esta es la enzima sintetizada. ¿De acuerdo? Ahora solamente hay que ver cuándo tiene que estar activa y cuándo está activa. Entonces, una forma de que esté activa es esta. Y esa es la típica acción de regulación de las enzimas del páncreas en el proceso de la digestión de proteínas. ¿De acuerdo? ¿Seguimos? Bien. La otra, miren, regulación de las enzimas es por
retroalimentación. ¿Cómo es eso? Miren, nosotros vamos a ver, a medida que avancemos con la parte de líquidos, que la mayoría del colesterol que necesitamos para nuestro organismo lo consumimos con la alimentación. Pero también hacemos síntesis de colesterol. Es poco porque es caro, ¿no? Demanda tiempo, mucho ATP, es caro, ¿no? Pero el organismo, si tiene las condiciones adecuadas, hace la síntesis de colesterol, endógeno que le llamamos. Muy bien. Una de las enzimas que vamos a ver regulando esta síntesis de colesterol es la hidroximetilglutaryl coenzima A, más conocida como HMG, coenzima reductasa. ¿Ok? Esta es la enzima que regula esta vía metabólica de la síntesis de colesterol endógeno. Entonces, si yo ya no quiero hacer más síntesis de colesterol endógeno, debo trabar a esta enzima. Y naturalmente nuestro organismo tiene su sistema de control. Cuando el colesterol ya está en exceso, o sea, ¿por qué? Porque tú consumiste colesterol. Entonces, si tú consumiste colesterol, ¿para qué voy a seguir sintetizando? ¿No? Y has consumido colesterol en exceso. ¿Para qué voy yo a seguir sintetizando? Entonces, para ello, el exceso de colesterol, mire, inhibe, acá está, este es el signo de inhibición, inhibe a la HMG coenzima reductasa. Al inhibirla, traba este paso, ¿no? Ya no hay formación de mevalonato, y si no hay formación de mevalonato, no hay más colesterol. ¿Ok? A esto se le llama una regulación por exceso de producto también. Por exceso del producto en la vía metabólica. ¿De acuerdo? La atorvastatina interviene ahí. Allí. La médica, o sea, conociendo toda esa, ¿no? Cómo funcionan las enzimas, ¿no? Sé que se han ideado, o sea, se han hecho estrategias químicas. La invención de la atorvastatina, ¿no? Ella es la que inhibe a esta enzima. ¿Ya? Y es una inhibición de tipo competitiva. ¿Ok? Hay otros medicamentos también, por ejemplo, a ver, ¿será solamente el nivel de la enzima? ¿Por qué no controlar la cantidad de colesterol que se absorbe? Entonces, para ello se ponen fibras, ¿no? Se toman medicamentos que son fibras, que lo que hacen es atrapar el colesterol que está en el alimento, ¿no? Y antes de que sea absorbido, es atrapado y va al intestino grueso y usted lo elimina. O sea, estrategias farmacológicas se han hecho a través de conocimientos de la bioquímica. ¿Ya? Entonces, es una regulación por retroalimentación. Miren, una regulación por retroalimentación también aquí en la síntesis de los ácidos nucleicos de bases púricas, ¿no? Como es el AMP y el GMP. Cuando hay un exceso, pensé que lo había puesto. Cuando hay un exceso de AMP, cuando hay un exceso de AMP, exceso, por favor, ¿no? Recuerden que este es un exceso de AMP. Este AMP, que es el AMP del producto, inhibe esta enzima adeniloglucinato sintetasa. Cuando hay un exceso de GMP, ¿no? Guanilato monofosfato, este producto, acá, el exceso inhibe a la IMP deshidrogenasa. Entonces, miren cómo funciona. Vamos a suponer que yo tengo un exceso de GMP. ¿Ya? Al haber un exceso de GMP, este GMP va a inhibir a esta enzima y por lo tanto ya no habrá más GMP. ¿Verdad?
Porque si se inhibe esta enzima, ya no hay este compuesto y tampoco habrá este compuesto. ¿Listo? Pero el IMP, miren, el IMP sirve para los dos. Entonces, si yo trabajo por este lado, el IMP irá por este lado de acá. Y formará AMP. Seguirá formando AMP. ¿De acuerdo? Vamos a lo contrario. Si hay mucho AMP, entonces aquí el exceso va a inhibir a esta enzima, ¿no? Y por lo tanto, ya no habrá este compuesto y tampoco habrá este otro compuesto, ¿no? Entonces, ¿para dónde va el MP? Para el lado, para seguir utilizando GMP. Recuerden, bases nucleotídicas, adenina con guanina, ¿verdad? Si hay un exceso de AMP, hay un exceso de AMP, pero no suficiente GMP, vamos a verlo con números. 5 AMPs y 3 GMPs. ¿Ya? Recuerden, adenina va con guanina, adenina con guanina. ¿Qué tengo que hacer? Tengo 5 AMPs y tengo 3 GMP. ¿Por dónde creen ustedes que debe ir la vía? Por el GMP. Por mayor síntesis de GMP, ¿verdad? Para que se igualen, ¿verdad? Muy bien, entonces para ello, ¿seguiré sintetizando AMP? ¿Seguiré sintetizando AMP si tengo 5 con 3 de guanina? No, entonces lo que me conviene inhibir la vía y hacer que el IMP incremente la cantidad de GMP. ¿De acuerdo? Lo contrario, tengo 3 AMPs y 5 GMPs. ¿Ya? Recuerden que están en cantidades iguales. Por lo tanto, ¿por dónde irá la vía? Por AMP, ¿verdad? Para igualar los números, la cantidad de GMP. ¿Y qué pasará con el GMP? Con la vía de GMP. Se inhibe. ¿No? Miren cómo es que las células funcionan. ¿Ya? En las vías metabólicas. ¿De acuerdo? Muy bien. El siguiente es la presencia de enzimas alostéricas. Las enzimas alostéricas, a diferencia de las otras enzimas que hemos estado hablando, todo esto y que ha sido motivo del examen, es que estas tienen varias cadenas polipeptídicas. Miren, no son unas pequeñitas enzimas, son, miren, grandes moléculas ¿no? proteicas, porque están conformadas, cada uno de estos colores son distintas cadenas polipeptídicas, ¿ya? Que se juntan para poder dar lugar a una enzima alostérica, ¿no? La característica de la enzima alostérica es que además de tener el sitio catalítico o sitio activo, que es donde va a entrar el sustrato, ¿no? Aquí entra el sustrato, ellos tienen otro sitio al cual se le llama sitio alostérico. Y por lo tanto habrá también compuestos alostéricos, uno que inhiba y otro que active a la enzima, ¿ya? Pero no por el sitio catalítico, sino por este sitio alostérico. Entonces, la enzima alostérica, además de tener más de una cadena polipeptídica, varias cadenas polipeptídicas, tiene además del sitio catalítico un sitio alostérico, ¿no? ¿Y por qué son importantes verlas, mirarlas, observarlas? Porque ellas son las que también regulan la vía metabólica en un determinado paso. Y lo vamos a ver a medida que veamos, ¿no? Metabolismo de carbohidratos. ¿De acuerdo? Entonces, hay varias formas de regular una enzima. Por ejemplo, nuestra Fuerza Armada, ¿es solamente la aviación? No. El ejército, la marina, la policía, ¿no? Igual es también con esto. Varias alternativas para poder regular una enzima. ¿Ok? ¿Todas hacen lo mismo? Buenas noches. ¿No? Bueno, no. Cada cual escoge alguna de ellas, ¿no? Para poderse regular. O dos, a lo mejor. ¿De acuerdo? Y miren, con respecto a las enzimas alostéricas,
Por ejemplo, una de ellas es la fosfofructoquinasa, que la vamos a ver en el metabolismo en la glicólisis. Esta enzima es una enzima alostérica. Cuando la concentración de citrato de ATP está alta, ¿no? Está alta, entonces, ¿qué es lo que hace? Inhibe alostéricamente a la enzima. Lo que hace es que, mire, esto que está en rojo, hace que la enzima tenga un comportamiento de este tipo. O sea, está más echada, ¿no? La curva, la gráfica está más echada. Miren qué diferente a esta de acá. Cuando no hay mucho ATP, está justa pero rapidísima actuando. Pero cuando está esta curva echada, es porque está disminuyendo, ¿no?, su actividad. ¿Ok? O sea, necesita más, la cantidad de fructosa y fosfato que es el sustrato va aumentando, ¿no? Entonces, ¿qué hace el citrato? ¿Qué hace el ATP en exceso? ¿No? Inhibe a esa fosfofructoquinasa de tipo 1. Al unirse en un sitio diferente a su sitio catalítico, o sea, el sitio alostérico. Y esto produce un cambio en la estructura tridimensional que baja fuertemente la afinidad de la enzima por el sustrato 6-fosfato de esta enzima. Por eso es que la línea roja está un poco más echada. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, hay inhibidores y hay activadores. El citrato en exceso y el ATP son inhibidores alostéricos porque disminuyen la actividad de la enzima, ¿no? Cuando hay mucho ADP, miren, ADP de dedo, quiere decir que hay poco ATP. A ver, voy a aprovechar esto para... Bueno, tengo que... Acá. Aquí. Miren, cuando hay mucho ADP, quiere decir que hay poco ATP. ¿De acuerdo? Y cuando hay poco ATP, esta enzima, la enzima fosfofructoquinasa, se activa más. ¿Ok? Para poder formar ATP. Bueno, lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Muy bien. Inclusión, el sitio, una enzima alostérica es una enzima con la cual tiene bastantes receptores y puede venir otra enzima y se une a otro lugar que no es el sitio catalítico y lo inactiva. Ya, no es que se una a otra enzima. No. Tienes a la enzima acá. Tiene su sitio catalítico y su sitio alostérico. ¿Ya? Pueden estar en la misma cadena polipeptídica, sitio alostérico y sitio catalítico, pueden. Algunos la tienen, otras no. Una cadena polipeptídica, sitio catalítico. Otra cadena polipeptídica, el sitio alostérico. ¿Y quién es el sitio alostérico? ¿Otra enzima? No. Es un compuesto. Miren, tú le llamarías a esto, al citrato, al ATP, enzima. No. Es otra molécula, es otro compuesto, ¿ya? Que lo que hace esta acción, ¿ya? Bueno, y creo que esto era lo que teníamos que haber no explicado en la clase, ¿no?, anterior, ¿no? Miren, hay una última cosa. La concentración de fructosa y fosfato, AMP y ADP, activan, ¿no?, fuertemente esta enzima. O sea, la convierten en esta línea, hacen que la enzima exprese su comportamiento en la forma de esta línea negra. ¿Ya? Muy bien, entonces en conclusión hemos visto varias formas de regulación de las enzimas. De las que realmente es fatal es cuando ya la falla, ¿no?, está a nivel de la síntesis de enzima. O sea, DNA, RNA, ¿no?, proteína. ¿Ya? ¿Listo? Ahora vamos a dar lugar a la siguiente clase de hoy día. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien. ¿Dónde está la sentencia? ¿Me cojo ya la sentencia?
¿Quién tiene la hoja de resistencia? Ok, vamos ahora a entrar ya, miren, a lo que es el metabolismo de carbohidratos. No, o sea, ya vamos a ver ahora metabolismo. A ver, ¿todos han comido un pan hoy día? ¿En el desayuno? No desayuno. No han desayunado. Pobre cerebro. Pobre cerebro. ¿Ya? Que recuerden, al cerebro le da la pataleta si es que no le da a usted glucosa. ¿Quiere usted terminar su carrera con el cerebro bien puesto? Ya, cuide su cerebro. No estoy haciéndole broma. Cuide su cerebro. Dele siempre ese combustible que es la glucosa, ¿no? A su debido tiempo. Tampoco en exceso, pero a su debido tiempo. ¿Por qué creen ustedes que cuando dan el examen de ingreso van con su caramelito? ¿Por qué creen? Para la suerte. ¿Que para la suerte? No, no para la suerte, es para que tu cerebro actúe, funcione bien. Tenga la suficiente energía para poder pensar, razonar, ¿no? Y meditar. Para eso es el caramelito ese que le piden. ¿Ok? ¿Ya? Muy bien. Entonces, miren, de aquí en adelante, cada cosa que usted consuma, repase su curso de bioquímica. Repase su curso de bioquímica. ¿No? Diga, ay, ¿qué pasará con mi pan? Ese pan que me he comido. O esa galleta que me he comido. ¿Qué pasará? ¿Dónde empieza la digestión de los carbohidratos? En la boca. ¿Por qué en la boca? ¿Qué enzima? No, tialina. La tialina o la milasa salival. ¿No? ¿Y qué hace la milasa? ¿A quién ataca la milasa? ¿Pero qué carbohidratos? Porque ahí va varios carbohidratos. Amilasa. Oigan, ¿solamente él piensa? ¿Los demás? Vamos. ¿A quién ataca la amilasa? ¿Será polisacárido? Al almidón, pues. Chicos, al almidón. Que están ustedes, pero... La sal de... No, mucho, es que... Vamos, ya. Miren, a ustedes les va a dar más rápido el Alzheimer, No es broma. El cerebro hay que ejercitarlo, como el músculo. No es broma. ¿Por qué creen que a los viejitos les ponen pupiletas? Haga ¿no? No sé qué más, ¿no? Piccionario, una cosa así, crucigrama, qué sé yo. ¿Por qué creen ustedes que es eso? Porque el cerebro tiene que ejercitarse. Igual comiencen ustedes a hacerlo, desde ahora en adelante. Amilasa, almidón. Nosotros comemos mucho almidón. La gran mayoría de carbohidratos que comemos es almidón. ¿Ok? Entonces comienza en la boca. El almidón comienza en la boca. Entonces vamos a ver, ¿no? ¿En qué consiste este metabolismo, ¿no? De los carbohidratos. Para ello, miren, ya tienen ustedes ahorita la biblioteca. Ya la han inaugurado, ya tienen ustedes la biblioteca con libros. Estos son los libros que tienen ustedes en la biblioteca, para una bioquímica más sencilla, sin mucho laberinto. Acérquense y lean. O sea, lean primero que me dice mis clases, ¿no? Y a veces surgen dudas, preguntas, ¿y cómo será? ¿Quién es esto? Vayan ustedes a los libros y léanlos. ¿Ok? Claro, ahora a la competencia de inteligencia artificial, ¿no? Usted le pone algo en la computadora y la inteligencia artificial hace lo de usted, ¿no? Pero bueno, intenten por lo menos leer libros, ¿ya? Acá están las referencias. Peducci, Macarulla, que están, ¿no? En la biblioteca. ¿Ya? Bien, a ver. Polisacáridos y sacáridos. ¿Usted ha tomado un cafecito? ¿Qué le ha colocado al café? Azúcar. ¿Qué es el azúcar? Un carbohidrato, profesora, usted más específica. ¿Qué es el azúcar? Un monosacárido. ¿Todos de acuerdo? Todos de acuerdo. Ay, sí.
Consumen el azúcar, ¿no sabe qué cosa es? Es un disacárido. Miren, la química, así, la química en la vida, miren. No es posible que un universitario no sepa lo que está comiendo, y mucho más de la ciencia de la salud. El azúcar es sacarosa, es un disacárido. El pan que te comes es un almidón, la papa que te comes, almidón, el arroz que te comes, almidón. ¿Ok? Entonces, usted a ese café le ha colocado azúcar. Ha comido un pan, ha comido, ¿no?, un café con azúcar. Miren lo que pasa, ¿qué sucede? Para los polisacáridos, todo comienza en la boca. Definitivamente la amilasa, ¿no?, en la boca comienza a degradar los polisacáridos, ese pan que te has comido, ¿ya? Pero, ¿cuánto tiempo lo tiene usted en la boca? ¿Mm? ¿No es uno usted que le da uno o dos mordicones y ¡pac!, lo pasa? ¿Sí o no? ¿Y qué es la recomendación? Mastica por lo menos unos 30 segundos, ¿no?, lo que tienes en la boca para luego pasar. Entonces, si usted no le dio el tiempo para que la amilasa salival pueda degradarse ese pan, ese pedazo de pan que se metió en la boca, bueno, pues poco producto degradado va a haber. Ya, menos mal que usted puede seguir, ¿no?, en el siguiente paso y seguir degradando ese pan. ¿Ok? Todo tiene su razón de ser. Entonces, miren, ya, la amilasa salival lo hizo. Liberó algunos glucosa, porque el polisacárido es un polímero de glucosa, sí, pero poquísima, contado con los dedos, ¿no? En eso llega a nivel de estómago, ¿el polisacárido se degrada? No, a nivel de estómago no hay hasta ahora ninguna enzima que degrade ese carbohidrato que usted lo dejó pasar rápidamente. Llega a nivel de intestino, a nivel de duodeno, y allí sí o sí, tienen que ser degradados los alimentos que usted consumió. Para ello el páncreas, el jugo pancreático. Miren, ese órgano que no lo cuidamos. ¿Alguna vez se han acordado ustedes de tu páncreas? El páncreas tiene enzimas, el páncreas secreta hormonas. Por eso una pancreatitis, un cáncer del páncreas, fatal. Sobre todo el cáncer del páncreas, fatal. Pancreatitis, no la detienes, te va a llevar a un cáncer, fatal. Y te mueres, rápidamente te mueres. ¿No? ¿Cómo cuidamos del páncreas? No consuma tanto carbohidrato. Déjelo descansar. ¿De acuerdo? El pobre está secretando enzimas y secretando insulina porque cada vez que a usted le gustan los caramelos, los chocolates, las tortas, ¿no?, la gaseosa sobre todo, ¿no? ¿Y cuándo le va a dejar descansar a ese páncreas que secreta insulina? No es broma, chicos. No es broma. Bueno, seguimos con los polisacáridos. Bien, el jugo pancreático hace con el polisacárido alfa-dextrina, lo convierte en maltotriosa, maltosa. A ver, la alfa-dextrina. Recuerden que el almidón es como un ovillo de lana y la amilasa es como una tijera. Meta la tijera, haga tijeretazo en un ovillo de lana. Usted no va a conseguir iguales tamaños, ¿no?, de restos de la lana. Son de diferentes tamaños. El que tenga más largo, a eso le vamos a denominar alfa-dextrina. ¿Ya? El que está más o menos corto, una maltotriosa. Y el que está más cortito, ¿no?, una maltosa. La maltosa todavía es un disacárido. La maltotriosa es 3 azúcares, perdón, 3 glucosas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, miren, también a nivel del intestino delgado hay la isomaltasa. Y lo que va a hacer es que la alfa-dextrina se convierta en monosacáridos. O sea, en conclusión, miren, para tener el cuadro general, usted comienza con polisacáridos y sacáridos y usted debe terminar en monosacáridos. ¿Ok?
tiene que estar en monosacáridos. Entonces, la maltotriose, la maltosa, todavía no está como monosacárido. Está como 3 y 2 glucosa. La maltasa se encarga de convertirlo en monosacárido. ¿Qué monosacárido? Glucosa. Recuerde que el almidón es un polímero de glucosa. Entonces, este polisacárido debe convertirse en glucosa. Pero usted tomó sacarosa. Sacarosa es un disacárido. ¿Se absorberá como tal? No. Tiene que convertirse en monosacárido. La sacarosa es fructosa más glucosa. Entonces la sacarasa la va a desdoblar en sus monosacáridos. Glucosa más fructosa. Usted le echó leche a este café. Usted tomó un café con leche. Tiene lactosa. La lactosa es también un disacárido, ¿no? Es glu-galactosa. ¿Ok? Entonces, la lactasa lo va a convertir en monosacárido. Solo así como monosacárido, ¿no? Pueden ser absorbidos a nivel intestinal. ¿De acuerdo? Entonces, el proceso de digestión es importante, porque si usted no lo degrada a su mínima expresión, no va a haber absorción. ¿Ok? Y juega un papel importante a nivel de duodeno, o sea, la zona del duodeno del intestino, porque allí se secreta la bilis y se secreta el jugo pancreático. ¿Se imagina un corte quirúrgico a este nivel de duodeno? ¿Qué creen que pueda pasar? Por cosas de la vida se le tuvo que diseccionar esa gran parte de buena porción del duodeno. ¿Cómo lo ven a esa persona? ¿Feliz de la vida? No. O sea, va a tener que comer por cucharitas la comida por si le dejaron un poquito de duodeno. ¿No? Si no, ¿cómo va a degradar? Claro, a nivel de ayuno también hay un poco de degradación, de absorción, ¿no? Pero lo importante es el duodeno, porque ahí se degrada y se absorbe. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que pasa en la vida de alguien con cánceres a ese nivel. ¿Ya? La trealosa es un disacárido que no es muy común en nosotros, en nuestro organismo, vemos que todo en hongos, ¿no? Y también, si por algún motivo consumimos este tipo de cosas, bueno, pues hay la trealasa que lo convierte en manoso. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Seguimos entonces? Seguimos. Ya tenemos a los monosacáridos sueltitos, ¿no? Y están, miren, están en la luz intestinal. Esto es la luz, intestinal, ¿sí? O el lumen intestinal. ¿A qué me estoy refiriendo con el lumen intestinal? A ese espacio, a ese orificio, ¿no? Del intestino. ¿Ok? La mucosa, o sea, esto que ven ustedes aquí, es la pared. La pared de esta parte, de esta porción del intestino. ¿Ya? Y luego tenemos la sangre, porque tú tienes que enviar los productos a sangre para que vayan a las diferentes partes de su tejido. Si no capta sangre, si no llega sangre, ¿dónde? No le llega ni a su hígado, ni a su cerebro, ¿no? Ni a su músculo, a ninguna parte de su organismo. ¿Ok? Entonces, ya están los monosacáridos, miren. Ya están los monosacáridos aquí, en la luz intestinal. Y se topa con una pared, que son los enterocitos. Esta es la membrana luminal, porque está mirando hacia el lumen intestinal. Y la otra pared del enterocito es la membrana basal, o vasolateral.
que está mirando hacia la sangre, hacia los vasos sanguíneos. ¿Ok? Bien, ¿qué pasa con la glucosa, con la galactosa? Porque tienen que entrar al enterocito y luego ir a sangre. Para ello, en la membrana luminal del enterocito hay proteínas integrales de membrana, ¿no?, que hacen el papel de transportadores. ¿Ya? Hay toda una familia de transportadores. Por ejemplo, al principio se les decía transportadores de glucosa, porque se estudió más los transportadores de glucosa. Pero después se descubren transportadores de galactosa, transportadores de fructosa, por ejemplo. ¿Ya? ¿Ok? Sobre todo de los principales. Entonces, se quedó con transportadores de glucosa, son los famosos GLUT, ¿no? Transportadores de glucosa, pero no solamente transportan glucosa, transportan también galactosa, transportan fructosa, ¿no? Y además también, además de la familia, la gran familia de GLUT, hay también los transportadores de glucosa dependientes de sodio, con las siglas SGLT. Y también hay toda una familia, ¿ya? ¿Qué significa este SGLT? Es un transportador que va a permitir la entrada de glucosa o de galactosa siempre y cuando también entre sodio. ¿Ya? No entra sodio, ella no funciona. ¿Ok? Entonces la están viendo aquí, miren. Hay glucosa, hay el sodio y entra la glucosa al interior del enterocito. Pero ese enterocito sí coge algo de glucosa porque es una célula, pero no se puede quedar con todo. Tiene que dejarla pasar hacia la sangre. Y para ello también en la membrana vasolateral hay otro transportador que en este caso ya no es dependiente de sodio, ¿ya? Trabaja independiente de sodio y permite que la glucosa suelte en sangre. ¿Ya? ¿Qué pasó con este sodio que entró al interior del enterocito por cada vez que entra la glucosa? Y no solamente por cada vez que entra la glucosa, también por cada vez que entra la galactosa. A ver, yo les pregunto, ¿la concentración de sodio se podría incrementar en el enterocito? Hay la preocupación de que la concentración de sodio en el interior del enterocito se acumule, se incremente. ¿Sí o no? No, porque la bomba de sodio. Ya, antes de la bomba de sodio. ¿Se incrementa o no se incrementa? Sí. Sí. Si está entrando glucosa, está entrando galactosa, ¿no? Y para que pueda entrar la glucosa y la galactosa necesita que también entre el sodio. ¿Se incrementará o no se incrementará el sodio en el interior del enterocito? Sí. Sí. ¿Eso es normal? ¿Eso es bueno? No. ¿Es bueno que se incremente el sodio en el interior del enterocito? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Ah? ¿Por qué no? Anda un examen. Porque el sodio no puede estar en mucha cantidad en el interior, en el intracelular. Suele estar en mayor cantidad extracelularmente. Entonces, por eso lo que tu compañero decía, la bomba del sodio-potasio TPase impide que este sodio se incremente en el interior. Y entonces, ¿no? Entra potasio y sale sodio. Y este sodio, miren, en estos espacios, ¿no? Entre célula y célula, se moviliza y está nuevamente, miren, en el lumen intestinal, listo para poder hacer que otro SGLT permita la entrada de glucosa y de galactosa hacia el interior del enterocito. ¿Se entiende el dibujo hasta acá?
con solo verlo, ¿ustedes van a poder estudiar? Ay, Profesora, yo veo ahí que con respecto a la galactosa hay niños asociados. Yo podría quizás suponer de que la lanzadera del SQ1 tiene más afinidad por la glucosa que por la galactosa. Sí, la gran mayoría tiene por glucosa, ¿no? Pero hay SGLT que pasan galactosa. Pasan, o sea, esas son las dos formas como la galactosa, ¿no? Entran. Miren una cosa, a ver, ¿qué de diferente tiene el transportador que está aquí en la membrana luminal con este otro transportador que está en la membrana vasolateral? A ver si consiguen ustedes ver alguna diferencia. ¿Ah? Miren a este glúteo, este es el glúteo 2. Dejó salir la glucosa a sangre, dejó salir la galactosa a sangre. ¿Qué diferencia tiene este de este de acá? El sodio. Por fin están funcionando algunos cerebros. El sodio. ¿Ya? O sea, miren, porque yo les pongo una pregunta en este signo. ¿Ya? Para pensar. Entonces, el sodio es para aquellos transportadores de glucosa, de galactosa que están en la membrana luminal. En la membrana vasolateral ya no necesita sodio. Hay transportadores de glucosa independientes de sodio que permiten el paso de la glucosa y de la galactosa. ¿Ok? Muy bien. ¿Solamente glucosa, galactosa se deja pasar? No, también hay fructosa. Pero acá, miren, acá es diferente, miren. Aquí no hay un sodio. ¿Ya? Aquí la fructosa, como este transportador que es especial para fructosa, aunque ya se conoce que hay otros que dejan pasar también fructosa, pero preferentemente glucosa, ¿no? Porque siempre hay un plan A, un plan B. ¿Qué pasa si el GLUT5 está fallado? Un plan B, hago uso de otro GLUT, con otro número. ¿Ya? Bueno, el hecho es que la fructosa, ¿no? A través del GLUT5, que es el que más estudiado, puede entrar al enterocito. Y el GLUT2, miren, va a ser que esté en la membrana vasolateral para dejarlo que pase hacia la sangre. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si hay fallas a nivel de estos transportadores? ¿Entrará la glucosa al interior de la sangre? Perdón, al interior del trocito. Probablemente no. ¿No es cierto? Y al no entrar la glucosa al enterocito, ¿habrá también glucosa en la sangre? ¿Habrá glucosa en la sangre? No, pues, porque tiene que pasar por allí. Todo lo que comemos es a través de la boca, ¿no? Y si no hay mucha glucosa en sangre, ¿qué pasa con usted, señor? ¿Me estará atendiendo? ¿Verdad que no, no? ¿Me estará durmiendo? ¿Me mira? ¿Le veo una pregunta? ¿Me mira? Ni siquiera dice no, sí. Y se pone a pensar, tampoco. ¿Se da cuenta? ¿No? Es una hipoglicemia. Finalmente, si ustedes insisten en eso, se desmayan, ¿no? Porque el cerebro le da la pataleta. ¿Ya? ¿Ok? Profesor, hablamos aquí. Con respecto a los diabéticos, me parece que en caso, ya que la glucosa no ingresa, se produce una gran cantidad de cetonas como compensación para que tenga energía. Bien, vamos a verlo a medida que desarrollemos el metabolismo. ¿Ya? O sea, tus respuestas van a ser contestadas a medida que desarrollemos el metabolismo. ¿Ya? El conocimiento poco a poco. Poco a poco. ¿Ok? A nivel de los diabéticos, esto no es la falla. A nivel de los diabéticos, aquí no está la falla. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, con aquellos niños que se han encontrado, los niños desnutridos así desde bebitos, ¿no? Y desnutridos,
Se ha encontrado a veces que el borde intestino del intestino delgado, que es la zona donde realmente es la mayor absorción, está plano. ¿No? ¿Usted por qué cree que hay los bordes del cepillo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te han preguntado eso? Para una mayor absorción. Para una mayor absorción. Hay más área de absorción. Pero ¿qué pasa si ese borde del cepillo está plano? Apenas está. ¿Habrá mayor absorción? No. Usted por más que le dé de comer más de ese niño, ¿no? No va a poder absorber todo, lo va a botar. Y también se va a ver afectado este tipo de cosas. Los transportadores de glucosa. Dependientes de sodio y los que son independientes de sodio. ¿Ok? Por eso la desnutrición no es cosa de poca monta. Es tremendamente peligroso. Marca a la persona y lamentablemente ya no se puede revertir. Cuidado con eso. ¿Listo? Muy bien. Ya entramos, mírenme. Bueno, a ver, glúteos importantes. ¿Cuáles son los glúteos importantes para que tienen ustedes que realmente recordar? Hemos visto el GLUT2, estos son los más estudiados. El GLUT2 que transporta glucosa hacia el interior de la célula cuando la concentración de glucosa en la luz intestinal o en el espacio celular no es grande. ¿No? ¿Dónde lo encontramos? En el intestino lo hemos visto, pues también está en el riñón y también está a nivel hígado, disculpe, y también riñón. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ese es el más común en varios tejidos. En el cerebro tenemos al GLUT1 y al GLUT3. Y también en la placenta. Y miren una cosa, ¿cuál es la diferencia en comportamiento del GLUT2 con el GLUT3? ¿No? También lo encontramos, miren, en los glóbulos rojos. Este tipo de GLUT1 y GLUT3 son los que tienen una alta afinidad por la glucosa. ¿Qué significa alta afinidad por la glucosa? Capta, o sea, no necesita que tener una concentración alta de glucosa para que estén captados, ¿verdad? Apenas esté, ¡pum!, comienza a captar. ¿Creen ustedes que sea eso lógico? A ver, ¿creen ustedes que eso sea lógico en el cerebro, por ejemplo? Claro, sí. ¿Claro? Sí. Miren, en la placenta, También. ¿verdad que sí? Mínima cantidad, no necesita que sea grande. Ya está captando. Claro, porque hay un embrión. Y ese embrión necesita glucosa. ¿No? En nuestros glóbulos rojos, de igual manera también. ¿Por qué? Porque es la vía para poder llevar, ¿no?, todo el alimento a los demás tejidos. ¿Ok? Entonces, estos son los GLUT que tienen una alta, mucha más alta afinidad que el del GLUT2. Entendiéndose que una alta afinidad es a menor concentración de sustrato, ya está, ¿no?, captando ese sustrato. ¿Ya? Luego tenemos, miren, a un GLUT, el GLUT4, que está en los adipocitos y en el tejido muscular, y que este es el que es muy sensible a hormonas, a la insulina. Por eso es que el diabético, ¿no?, en un cierto grado, tiene relación con la obesidad. ¿Ok? Porque es la insulina la que ayuda, contribuye a que los glúteos que están en el músculo y en el adipocito capten la glucosa. Si no hay mucha insulina, no va a haber captación de glucosa por el músculo y por el adipocito. Entonces se va a acumular glucosa en sangre. Hiperglicemia significa concentraciones altas de glucosa en sangre, no en el interior de las células, en sangre. ¿Ok? De acuerdo. Y finalmente miren el GLUT5, que tiene una alta afinidad por la fructosa. Entonces, estos son los GLUT que tienen ustedes que recordar. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Ya tenemos la glucosa, ¿no? Ya tenemos la glucosa en el interior de la célula.
Ha ido a sangre, y de sangre ha ido a su cerebro, ha ido a su hígado, por ejemplo. Entonces, la glucosa que está entrando, que está llegando por la sangre, toca la puerta al hepatocito. Oigan, ya estoy acá. ¿Ya? Quiero entrar, déjame entrar. En el hígado hemos visto que hay glut, ¿verdad? Lo deja pasar a esa glucosa que viene de la sangre. Y la pregunta es, ¿y qué hace la glucosa dentro de mi hepatocito? Vamos a ver la glucólisis o la llamada glicólisis. ¿Cuál es la función de la glicólisis? Generar ATPs. Para la célula, el ATP es como decir el dinero, los billetes. ¿Ya? Eso es para las células. Entonces, vamos a ver qué sucede con la glucosa en el interior de la célula. ¿Ya? Muy bien, miren, tenemos a la glucosa aquí. Ya hemos hablado de exoquinasa y de glucoquinasa, ¿verdad? Hemos dicho que la glucoquinasa, ¿no?, tiene un KM bastante alto, ¿verdad? Si el KM es alto, la afinidad es, o sea, necesita una cantidad grande de glucosa para el 100, ¿no?, con chapa. ¿Ok? Y se justifica, ¿no?, que esté en el hígado, porque el hígado es un laboratorio. ¿Ya? Muy bien, tanto exoquinasa como glucoquinasa. Quinasas, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? El ATP. ATP, ¿qué hace con ATP? ¿Le quiere quitar? El fosfato y lo transfiere ¿a quién creen ustedes? A la glucosa, convirtiéndola en glucosa 6-fosfato. Una quinasa, una transferasa. ¿De acuerdo? ¿Recuerdan la expresión quinasa? La glucosa 6-fosfato ahora por medio de una isomerasa, ¿no? ¿Te acuerdan la clase 5? ¿Ya? Lo que va a hacer es un reordenamiento de la glucosa, no en fructosa, y la convierte en fructosa 6-fosfato, una isomerasa. Acto seguido, ¿qué pasa con la fructosa 6-fosfato? Miren qué cosa recibe. Otra quinasa. ¿Otro qué? Otra quinasa. Otro fosfato. Por eso que se llama fructosa 1,6-fosfato. ¿Por qué 1? Porque lo puso en el carbono 1 de la fructosa. ¿Y por qué 6? Porque el otro fosfato está en el carbono 6 de la fructosa. Fructosa 1,6 y fosfato. También es una quinasa. Esta es la famosa fosfofructoquinasa, de la que hemos hablado. Y que es alostérica. ¿Ya? Al igual que también la exoquinasa, que también es alostérica. O sea, van a hacer la función de reguladores de la vía metabólica. ¿Ya? Y una vez que está la fructosa 1,6 fosfato, lo cual es de 6 átomos de carbono, solo que tiene un grupo ceto, la aldolasa la va a partir 3. El grupo ceto irá a un lado y el resto, bueno, sin el grupo ceto, ¿no? Por eso que se llama dihidroxiacetona fosfato más gliceraldehído 3-fosfato. Acá habían 2 fosfatos. Uno fue a la dihidroxiacetona fosfato y el otro fue al gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ok? Como la fructosa tiene un grupo ceto, ¿a dónde fue el ceto? A este compuesto, y por eso se llama dihidroxiacetona fosfato. ¿Ok? ¿Quién hace eso? La aldolasa. Muy bien, ahora miren, este tiene 3 átomos de carbono. 3 más 3, 6, ¿verdad? O sea, es producto de la fructosa, ¿verdad? ¿Hasta aquí estamos? Ok. Esta
esta isomerasa puede convertir al dihidrogenotonafosfato en gliceroaldehído 3-fosfato. Y a su vez también el gliceroaldehído puede convertirla en dihidrogenotonafosfato. ¿Ok? Miren la flecha. Va para ambos lados. Esta flecha que tienen ustedes acá, miren, con 2 puntas, quiere decir que también es reversible. El paso es reversible. Miren la diferencia con este de acá. Acá hay 2 puntas. Entonces es de un solo paso. No hay reversión. ¿Ok? Miren acá también. Una sola punta. Entonces quiere decir que es de un solo paso. Solamente va, ¿no?, de glucosa a glucosa de fosfato. En el caso de la fosfoproteoquinasa, de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. No va en sentido contrario. Miren qué diferente a esta de acá. Con 2 puntas. Con 2 puntos aquí. Y acá también. Va y viene. Entonces, en conclusión, ¿no? ¿Puedo yo formar 2 gliceroaldehídos 3-fosfato? Sí, puedo formar, porque la triosa fosfato isomerasa me lo permite. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien, ¿qué vemos en esta primera fase? ¿Gastó ATP? Gastó ATP. Gastó dinero. Invirtió dinero para poder formar gliceroaldehído 3-fosfato. Gastó ATP. ¿Ok? Bien. Siguiente fase. Miren al gliceroaldehído. Recuerden que se convirtieron ya en 2 gliceroaldehídos. Yo voy a hacer la vida de un gliceroaldehído. ¿Ya? La vida de un gliceroaldehído. Bien. Este gliceroaldehído ahora, miren, por una deshidrogenasa, se convierte en 1,3-bifosfoglicerato. La deshidrogenasa clase 1, óxido reductasa, tiene como coenzima al NAD, un derivado de la vitamina del complejo B, la niacina. Con ella es que hace la cuestión catalítica. Si esta enzima no tiene niacina, complejo B, pues esa enzima no va a hacer la acción catalítica. Por eso es que usted toma complejo B, para ayudar a las enzimas que requieren de coenzimas. ¿Ok? Muy bien. Esta deshidrogenasa convierte al gliceroaldehído en 1,3-bifosfoglicerato. ¿Es reversible? Sí, es reversible. Ahora el 1,3-bifosfoglicerato, miren, se convierte en 3-fosfoglicerato. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué ve usted diferente acá? Sustrato, producto. ¿Qué ve diferente? Se ha quitado un fosfato, ¿verdad? ¿A quién se lo ha dado? Al ADP. Al ADP. ¿Y ha formado? ATP. ¿Quién ha hecho esta acción catalítica? Una quinasa. ¿Ok? ATP. Ahora ya estamos recibiendo ganancias, ¿verdad? Bien. El 3-fosfoglicerato también se convierte en 2-fosfoglicerato. Cambió el fosfato, que estaba en la posición 3, a la posición 2 del glicerato. O sea, una mutasa, una isomerasa, un tipo de isomerasa. ¿Ok? Y luego el 2-fosfoglicerato, por medio de una enolasa, se convierte en fosfoenolpiruvato con la pérdida de agua. Y el fosfoenolpiruvato, miren ahora, pierde el fosfato y se convierte en piruvato. Fosfoenolpiruvato, piruvato. ¿A quién le dio el fosfato? Al ADP y formó ATP. ¿Cuántos ATP se gastaron en la primera fase? 2. ¿Cuántos ATP se forman por un gliceroaldehído 3-fosfato? 2. ¿Cuántos gliceroaldehídos 3-fosfatos se formaron? 2. 4. 2. 2.
2 gliceraldehídos y fosfatos se formaron. Por lo tanto, ¿cuántos ATP se formaron? 4. 4. Se gastaron 2, ¿verdad? Y se formaron 4. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque se formaron 2 gliceraldehídos, ¿no? A base de gastar 2 ATPs. Ganancia neta, 2 ATP. Entonces, esta segunda fase, entonces, es, ¿no?, la generación de ATP. Sí. Solo una pregunta. Con respecto al examen, ¿tenemos que aprendernos todo el ciclo de la vida? No. Consulta. Yo lo voy a matar porque todo el tiempo me pregunta por el examen y no porque realmente siempre quieren aprender. Disculpe. ¿Ok? ¿Te dan cuenta? Y de muchos de ustedes, contar que pase que este curso es suficiente. Señores, esto es bioquímica que ustedes todos los días lo están haciendo. Por eso, cuando se coma un pan, que pase su bioquímica. ¿Ya? No se tiene usted que aprender todo. Ya les voy a decir qué cosas es lo que tiene usted que recordar, ¿no?, para el examen. ¿Ya? Para el examen. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien, seguimos. Miren otra cosa. Miren. Entonces, esta es la primera reacción de óxido de reducción. ¿Ya? Miren a los fluoruros. Miren esto de acá. ¿Qué significa este signo? Inhibición. Los fluoruros inhiben a la enolasa y al inhibir a la enolasa uno forma piruvato. Llega hasta 2-fosfoglicerato. ¿Dónde hay fluoruro? ¿Dónde hay fluoruro? ¿Usted consume fluoruro? En la pasta de dientes. ¿Dónde? En la pasta de dientes. En la pasta dental. ¿Se ha tomado la molestia de ver eso? En la pasta. ¿Y por qué hay fluoruro en la pasta dental? Para limpiar los dientes, por favor. ¿Ah? Para la parte, ¿pero qué parte dental? Para las. Sí. ¿Para el esmalte dental? No. ¿Para qué? ¿Ah? El esmalte no le va a absorber el fluoruro en ese momento, porque esto tiene en la boca, a menos que usted se lo tome y después en sangre llegue a su diente. ¿Para qué? Para las bacterias de la boca, señores. El esmalte, el fluoruro que está aquí, usted lo mete en la boca con la pasta dental. Y las bacterias de la boca las que van a absorber el fluoruro. ¿Y qué va a pasar con sus glicólisis de la bacteria? ¿Va a terminar la glicólisis de la bacteria? Se va a truncar. Y al truncarse, no hay ganancia de ATP. Y la bacteria que no tiene ganancia de ATP no puede sobrevivir. Muere. Miren la bioquímica en la práctica de la vida diario, día a día. No la odien. Entiéndala. Póngala a hacer, hágala a su amiga. Sí, que se va a inhibir y no va a formar piruvato. ¿En qué caso sí se va a formar? ¿Quién? ¿A la bacteria? O sea, no, pero. No, pero. Oye. La cantidad de fluoruro que tiene la pasta dental es lo suficiente para poder matar a la bacteria. No, tú no lo vas a absorber a menos que te lo pases. ¿Tú te pasas la pasta dental? Sí, cuando era niño, Bueno, dependiendo de cuánta pasta dental te comas, se incrementará también la cantidad de fluoruro. ¿Ya? Entonces, si tú la usas solamente para lavar los dientes y luego la botas, ¿no? En ese momento el esmalte es tan duro que no absorbe el fluoruro. ¿Ok? Pero sí la bacteria. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Listo? Y miren, bueno. En el hígado, ya. Miren quién activa la piruvatoquinasa. En el hígado la fructosa monosodiumfato. Esto significa activación. ¿Ya? Pero miren este otro.
¿Han escuchado hablar del 2,3-bifosfoglicerato? ¿Dónde? ¿En qué curso? ¿Ah? Fisiología tiene que haberles hablado eso, ¿no? El ciclo de Krebs, el bifosfoglicerato. No, nada del ciclo de Krebs todavía. Oigan, cuando está uno en la altura, en Huancayo, a más de 3.000 metros de altura, ¿qué pasa con el oxígeno? Con el ambiente, o sea, la cantidad de oxígeno que hay en el ambiente, ¿es mayor o menor? Es menor, ¿no? Es menor. Y por lo tanto, esta vía en los glóbulos rojos se desviará, ¿no? De 1,3-bifosfoglicerato a 2,3-bifosfoglicerato. ¿Y por qué, profesora? ¿Por qué no sigue? ¿Por qué no sigue? Porque el 2,3-bifosfoglicerato origina que los glóbulos rojos, o que la hemoglobina, mejor dicho, no tenga tanta afinidad por el oxígeno. Y entonces libere rápidamente ese oxígeno que tiene la hemoglobina. ¿Por qué? Porque la presión de oxígeno en el entorno que usted tiene es menor. Y necesitamos equilibrarla. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bien, después, este 2,3-bifosfoglicerato no es que se quede eternamente allí, ¿no? Pasa a convertirse en 3-fosfoglicerato, ¿ya? Por una fosfatasa. Miren, tiene 2,3-bifosfoglicerato. ¿Quién le quita el fosfato? Una fosfatasa, pues una fosfatasa. Ya dijimos que las fosfatasas que quitan fosfato. Pero, ¿cuál fue el problema? No formó molécula de ATP, porque si pasa de aquí a acá y luego sigue, ya perdió una molécula de ATP. Ya perdió la oportunidad de formar una molécula de ATP. Pero se justifica, porque el glóbulo rojo se da cuenta que estamos a más de 3.000 metros de altura. Y necesitamos que nuestros tejidos reciban oxígeno más rápidamente. Y el 2,3-bifosfoglicerato impide que la hemoglobina se pegue, se quede ahí con el oxígeno, lo suelte, rápidamente lo suelte, lo capte, inmediatamente lo suelte, para que tus tejidos tengan oxígeno. ¿Ok? ¿Está claro? Repito. Estás a 3.000 metros de altura. Sientes que te falta el oxígeno, no puedes respirar bien. Sientes que te falta oxígeno. Tus glóbulos rojos, además del bicarbonato, está haciendo su parte. Pero el glóbulo rojo también. El glóbulo rojo dice, a este le falta oxígeno. Muy bien. Hemoglobina. Bueno, vamos a formar 2,3-bifosfoglicerato. ¿De dónde lo formo? De la glucosa que tiene esta persona. Formo el 2,3-bifosfoglicerato. Y al haber 2,3-bifosfoglicerato, la hemoglobina sabe que no debe quedarse con el oxígeno tanto tiempo. Debe inmediatamente soltarlo. Lo capta y lo suelta, lo capta y lo suelta. ¿Para qué? Para que tus tejidos tengan oxígeno. ¿Ok? Más rápidamente. Y no mueran. ¿Ya? Para eso es la 2,3-bifosfoglicerato. ¿Ya? ¿Listo? ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. El piruvato, miren, el piruvato puede convertirse en lactato. ¿Ya? Puede convertirse en lactato. Entonces, para ello necesita ciertas condiciones. Miren, cuando el músculo esquelético se somete a ejercicio intenso, piensa en un partido de fútbol. Piensa en el deportista, el futbolista. ¿Ok? Piensa en usted cuando juega fútbol. ¿No? Dice, la formación de NADH excede la capacidad oxidativa de la cadena transportadora de electrones. Ya vamos a ver esa cadena transportadora de electrones. Y la relación NADH-NAD aumenta. A ver, esta relación. Esto aumenta. ¿Por qué? Porque hay más, significa que hay más NADH que NAD. ¿Ya? Esta fracción NADH-NAD, cuando está en alta, el valor es alto, significa que el numerador está en mayor cantidad,
que congelación al denominador. Y cuando eso ocurre, el CNADH que está en el citoplasma, porque la glicólisis se hace en el citoplasma de la célula, va a originar que el piruvato se convierta en lactato o en ácido láctico, como quiera usted llamarlo. ¿Por medio de quién? De la enzima lactato deshidrogenasa. ¿Ok? Entonces el futbolista, ¿no?, comienza a correr y va generando más NADH, más de lo que realmente tu cadena transportadora de electrones puede aceptar. ¿Qué pasa con ese excedente de NADH? Hace que el piruvato se convierta en lactato o en ácido láctico. Ese lactato o ácido láctico normalmente sale del músculo y se dirige en la sangre hacia el hígado, pero no es tan rápido. Es más rápido la formación de lactato que la salida del lactato hacia el hígado. Entonces, ¿qué origina en el futbolista? Calambre. Porque lactato es como decir también ácido láctico. ¿Ok? Y la acidosis no es buena en nuestro organismo. ¿Ya? Esa es una de las razones que explica el calambre. No es suficiente, ¿eh? Por si acaso. ¿Ok? ¿Ya? Muy bien. Pero recuerda esto, NADH/NAD está alto. Quiere decir que el numerador está en mayor concentración que el denominador. ¿Ya? Y si eso ocurre, el NADH va a originar que la lactato... Ay, perdón. Va a originar que la lactato deshidrogenasa funcione. ¿Por qué? Porque la lactato... Miren lo que tiene la deshidrogenasa. Nuevamente, tiene como coenzima, en este caso, al NADH, un derivado de la niacina, complejo B. ¿Ya? ¿Estamos? Seguimos. Lanzaderas. Al formarse el NADH en buena cantidad en el citoplasma, será que el destino que tiene que hacer ella es ir, ¿no?, hacia la mitocondria, hacia el interior de la mitocondria para poder hacer el ciclo de Krebs, hacer la cadena transportadora de electrones y generar ATP. Pero hay un problema. El NADH o el NAD, no son permeables a la membrana mitocondrial. O sea, esos equivalentes reductores, ¿no?, como el FADH2, el FAD, el NADH, el NAD, son equivalentes reductores, no son permeables a la membrana mitocondrial. Y tiene que llegar ahí para poder generar ATP. Vamos a verlo más adelante. Entonces, por eso es que surgen las lanzaderas. Sistema de transporte indirecto que permite la transferencia de equivalentes reductores, por ejemplo estos, y metabolitos desde el citosol a la mitocondria, superando la impermeabilidad, sobre todo la membrana interna mitocondrial, que es la que tiene que atravesar para poder hacer, ¿no?, ATP. ¿Ya? Entonces, hay dos importantes lanzaderas. La de malato aspartato, que está en el hígado, en el corazón, en los riñones, y la otra es que la que involucra al glicerol. Ya lo vamos a ver a continuación. ¿Ok? Bien. Ya estarán ustedes nerviosos. ¿Qué? ¿Tengo que aprenderme todo esto? No, Dios mío. No. Calma, tranquilos. ¿Cuál es la razón de las lanzaderas? Ahí lo tienen escrito. Mírenle, este NADH se convierte en NAD. Noten, mírenle. Para ello, ¿no?, la malato deshidrogenasa ha convertido el oxalato en malato. El malato atraviesa la membrana celular sin ningún problema, llega al espacio intermembrana y aquí en la membrana interna mitocondrial hay un antiporte. Miren, entra el malato y sale el oxoglutarato. Al entrar el malato, que es el que me interesa, hay una malato deshidrogenasa mitocondrial. Hay malato deshidrogenasa citoplasmática y hay malato deshidrogenasa mitocondrial. Y convierte al malato en oxaloacetato, pero para ello, miren, el NAD lo convirtió en NADH. ¿De acuerdo?
Entonces, una entrada de NADH indirecta, camuflado, ¿no? Engañado para la mitocondria. ¿Ok? Y el resto, bueno, nuevamente sale, bueno, no me interesa que más sepa. La razón, quiero la razón de las lanzaderas, por favor. ¿Ok? Bien, seguimos. Esta es la glicerol fosfato, miren, que está presente en el músculo, ¿no? Y cerebro. Y esto es, miren, para este equivalente reductor que es el FADH2, ¿no? Aquí, miren, la dihidroxiacetona fosfato, también, por esta glicerol fosfato de hidrogenasa, se convierte en glicerol de fosfato. Pero esta enzima tiene como coenzima al NADH. ¿Ya? Este glicerol de fosfato la atraviesa la membrana externa de la mitocondria y en el espacio intermembrana, o sea, entre la membrana mitocondrial externa y la interna, ¿no? Hay una enzima, miren, esta que está en rosadito, que es la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa mitocondrial. Hay citosólica, hay mitocondrial, ¿no? Ella está pegada, miren, a la membrana interna de la mitocondria, mirando hacia el espacio intermembrana. ¿Qué es lo que hace? Hace que ese glicerol que ha entrado se convierta en dihidroxiacetona fosfato. ¿Ya? Para ello le quita los hidrógenos, ¿no? Y se lo da al FAD. El FADH, vamos a ver ahora, entra ya a la cadena transportadora de electrones, al igual que también el NADH. Vamos a verlo más adelante. Entonces, cumple la función de introducir equivalentes reductores hacia el interior de la membrana, perdón, de la mitocondria. ¿Ya? Con eso es suficiente para ustedes. Bien, ¿sigo? Regulación de la glicólisis, ¿no? La exoquinasa y la glucoquinasa. Y mírenle, a ver, en este caso, mírenle, ¿qué significa esto? Concentraciones elevadas de ATP, ¿qué hace con la exoquinasa? La inhibe. La inhibe, ¿no es cierto? Si ya tengo suficiente ATP, ¿para qué voy a formar más glucosa y fosfato? Ya tengo suficiente ATP. ¿Para qué voy a hacer que la enzima exoquinasa funcione? Porque la quinasa forma glucosa y fosfato, ¿no? Muy bien, entonces la inhibe. ¿Ok? Bien, la glucosa y fosfato, miren lo que hace. Inhibe a la exoquinasa, ¿no? ¿Qué tipo de inhibición es esto? Miren, el producto de la exoquinasa es la glucosa y fosfato. Su sustrato es la glucosa. Si el producto la inhibe por un exceso, ¿no? Siempre y cuando haya un exceso de glucosa y fosfato, ¿qué tipo de inhibición es? Retroalimentación. Perdón, ¿qué tipo de control de regulación es? Retroalimentación. Retroalimentación. Inhibición por producto, por exceso de producto. ¿Ya? Bien, en cambio, miren, la glucoquinasa tiene hormonas que la regulan. Como siempre, el glucagón inhibiendo. La insulina es anabólica, ¿no? Estimulando, ¿no? Y lo hacen a nivel de DNA, RNA, proteínas, ¿sabes? Porque la insulina actúa a nivel de síntesis de defensivo, ¿ya? A nivel de un gen, ¿no? Bien, la fructosa de fosfato en alta concentración la activa, la inhibe, acá está, miren, la inhibe, o sea, alta concentración de fructosa de fosfato la inhibe, en cambio la concentración de glucosa elevada la activa, al igual que la insulina. ¿Ya? Entonces, son maneras como se regula esta glicol. Otra forma, bien, entonces miren, a ver, con esto, miren, primer punto de regulación de la glicólisis, la exoquinasa. Exoquinasa y glucoquinasa. En el primer paso. Siguiente punto de regulación, a nivel de la fosfofructoquinasa. ¿Ya? Donde también el glucagón, miren, la inhibe y la insulina la estimula. ¿Ya? El pH bajo la inhibe, la concentración ATP elevado lo inhibe, al igual que la concentración de citrato elevado la inhibe. Pero la activa el AMP, el ADP, la fructosa 2-hidrofosfato y la insulina.
segundo punto de regulación de la glicólisis. Y último punto de regulación de la glicólisis es a través de la piruvato quinasa. La piruvato, que me faltó, la piruvato quinasa de tipo A, ¿no? Que es la que está, ¿no? También, miren, el glucagón la inhibe, la insulina la activa. Altas concentraciones de ATP la inhibe, al igual que altas concentraciones de acetilcoenzima A y de ácidos grasos. ¿Ok? Entonces, importante que usted sepa en qué punto de la glicólisis hay la regulación. ¿Ya? Y están viendo que a nivel hormonal, ¿no? A excepción de la isoquinasa, es la que ayuda a esa regulación. ¿De acuerdo? Muy bien. La piruvato quinasa, esa última que hemos visto, además de una regulación de tipo hormonal y de otros metabolitos, también hace, miren, la regulación de fosforilación, o sea, regulación por modificación covalente. ¿Ya? Miren, a ver, aquí también. ¿Qué tiene de diferente esta de esta de acá? Tiene fosfato, ¿verdad? ¿Quién le dio el fosfato a esta quinasa en esta condición? ¿Quién le dio? Para que tenga fosfato, ¿qué enzima le dio? No, enzima, una quinasa. Con su compinche el ATP. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien, y lo puso inactiva. Ahora quiero ponerla activa. ¿Qué enzima actúa para ello? Una fosfatasa. ¿No? Este fosfato se lo da al ADP y lo convierte en ATP. No hay pérdida. Y se convierte en una quinasa activa. Miren, fosforilada, inactiva y sin fosfato, activa. ¿Ya? ¿Qué tipo de regulación es? Por modificación covalente. Además de lo que ya hemos visto con la piruvato quinasa aquí, ¿no? Además de esto, ¿no? Además de esto de acá. ¿Ya? ¿Listo? Bien. Muy bien. Eso se da en condiciones de una escasez de oxígeno. Pero en condiciones, ¿no? Aeróbicas, el piruvato, en lugar de ir al lactato, se va a dirigir hacia la formación de acetilcoenzima. ¿Ya? Y para ello tenemos a la piruvato deshidrogenasa. Este es un complejo, un tremendo complejo enzimático. Así como los centros, los megacentros, igualito. ¿Ya? ¿Dónde ocurre esto? Miren, para ello el piruvato entra a la mitocondria. El piruvato entra a la mitocondria. En la mitocondria está la piruvato deshidrogenasa, el complejo piruvato, ¿no? Deshidrogenasa. Y va a convertir al piruvato en acetilcoenzima. Esta piruvato deshidrogenasa, miren, tiene varias coenzimas. No solamente tiene alenia D, que lo he puesto acá, sino que también tiene, miren, a la tiamina pirofosfato, otra vitamina del complejo B. Tiene a la flavina difosfato, otro derivado de la vitamina del complejo B, que es la resina, la riboflavina, ¿no? La tiamina pirofosfato de la tiamina, la flavina difosfato de la riboflavina. Además que también la coenzima A con el ácido pantoténico. O sea, miren cuántas vitaminas del complejo B en todo este sistema, ¿no? Y además también el NAD, ¿no? Entonces, este complejo piruvato deshidrogenasa, miren, para que tengan ustedes una idea, es una cosa así. ¿Ya? ¿Cuál es su fin? Convertir al piruvato en acetilcoenzima. Este es el sustrato, este es el producto. Y para ello, miren, cada enzima tiene diferente color y para ello tienen a estas coenzimas, miren, el SAD,
el NAD, vamos a estar acá, el NAD, ¿no? Tienen al ácido lipoico. Bueno, no les voy a pedir que paso a paso ustedes expliquen el asunto. Simplemente les estoy mostrando que la piruvato inguinal es un tremendo complejo, que su sustrato es el piruvato, su producto es la acetil coenzima A, y que hace uso de varias coenzimas, ¿no? Compuestos derivados del complejo B. No descuide su complejo B. ¿De acuerdo? ¿Estamos? ¿Seguimos entonces? Muy bien. La piruvato, el complejo piruvato de hoja tiene dos formas de regulación. Miren, por retroalimentación, miren. Acetil coenzima A, NADH. Porque el CO2 se evapora, ¿no? Altas concentraciones de acetil coenzima A, altas concentraciones de NADH inhiben a este complejo piruvato de deshidrogenasa. Pero además también este complejo de piruvato de deshidrogenasa también, miren, ¿no? Se regula por modificación covalente. Miren esto de acá, ¿no? PDK. Miren qué cosa tuvo aquí. O sea, este es el complejo piruvato de deshidrogenasa. Miren, ¿qué consiguió? Grupo fosfato. Fosfato, más de uno. Esto, ¿en qué lo convierte? ¿En inactivo o activo? Inactivo. ¿Quién le dio los fosfatos? ¿Qué enzima le dio los fosfatos? La quinasa. Una quinasa. Acá está. Mírenme. La tengo acá como PDK. Acá está la PDK. Le dio los fosfatos, ¿no? Pero para convertirla en activa, ¿qué tiene que pasar? Miren acá. Quitar los fosfatos. ¿Quién le quita los fosfatos? ¿Qué enzima? Fosfato. Una fosfatal. Acá está. La PDP fosfatal. ¿Ya? A su vez, estas enzimas, quinasa y fosfatasa, son reguladas por estos compuestos. ¿Ya? Entonces, en conclusión, el complejo piruvato de deshidrogenasa se regula por retroalimentación, altas concentraciones de acetil coenzima A y de NADH, y también por modificación covalente. ¿Ya? Muy bien. Una vez que se forma el acetil coenzima A, ubíquelo acá. Ubíquelo acá. ¿Ya? Lo ubicamos acá. Cuando el acetil coenzima A se une con el ácido oxaloacético, o oxaloacetato, como quiere usted llamarlo, es lo mismo, ácido oxaloacético, OAO, oxaloacetato o oxaloacetato, lo mismo, ¿ya? Se condensa, va a dar lugar al ácido cítrico. ¿Quién es la enzima que hace la acción catalítica? La citrato sintetasa. ¿Ok? Una vez que se forma el ácido cítrico, o citrato también, como quieran ustedes llamarlo, ¿no? Por medio de una conitasa, que es un tipo de isomerasa, se convierte, miren, en este ácido isocítrico. Este ácido isocítrico ahora, por hacer una deshidrogenasa, miren a la deshidrogenasa, ¿no? Se convierte en alfa-cetoglutarico o cetoglutarato. ¿Y qué tiene de bueno esto? Miren, generó NADH. ¿Ya? Punto importante que no deben ustedes olvidar. Bien, el ácido cetoglutárico se convierte en succinil coenzima y también por otra deshidrogenasa genera otro NADH. Ya van dos NADH. El ácido cetoglutárico, al convertirse en succinil coenzima A, pasa ahora a ser ácido succínico. Y la enzima, ¿no? La succinil coenzima A sintetasa genera, miren, genera, mejor dicho, ¿no? Un GTP. Póngale ojos a este GTP. Luego el ácido succínico se convierte en ácido fumárico y forma FADH2.
Y finalmente el ácido fosmático se convierte en ácido málico, ¿no? Por medio de una fumarasa, el ácido málico en ácido oxaloacético o oxaloacetato y también genera NADH. A ver, profesora, ¿me tengo que memorizar el ciclo de Krebs? Bueno, lamento decirle que lo vamos a tener que ver en carbohidratos ahorita, en lípidos, en proteínas. Así que vaya ya mejor aprendiéndolo poco a poco. Por ahora, ¿qué es lo que tiene usted que recordar? A ver, una molécula de acetilcoenzima, ¿cuántos NADH forma? Una molécula de acetilcoenzima, ¿cuántos NADH forma? 3. 1, 2, 3. Una molécula de acetilcoenzima, ¿cuántos GTP forma? ¿Cuántos GTP? 1. Este GTP es equivalente a un ATP. Entonces, hablar de GTP es decir ATP, ¿ya? Porque es un equivalente. ¿Cuántos FADH2 se forman? Solo un FADH2. Entonces, una molécula de acetilcoenzima forma 3 NADH2, un GTP que equivale a decir un ATP y un FADH2. Solo una molécula de acetilcoenzima. Si se formaron dos moléculas de acetilcoenzima, sería el doble, ¿verdad? Okay. Bien, ¿por qué les digo esto? Muy bien. Profesora, ¿y por qué tanto interés en NADH2, en FADH2 y en GTP? ¿Por qué? ¿No? Porque a partir de NADH2 y de FADH2, el GTP no hay ningún problema porque es un ATP. Se van a formar ATPs. Recuerden que ATP es para la célula es dinero. Entonces, miren lo que hace el NADH2. Está aquí como NADH. En la membrana interna de la mitocondria hay este tipo de complejos proteicos. ¿Ya? El 1, el 2, el 3, el 4 y este complejo ATP sintasa que le llaman algunos complejos 5. Miren dónde está, pegado a la membrana interna de la mitocondria. Unos están atravesando la membrana interna de la mitocondria. ¿Ya? Otros, miren, como el complejo B, está así, pegado a la membrana interna de la mitocondria, pero más mirando hacia la matriz mitocondrial, porque esto es la matriz mitocondrial y este es el espacio intermembrana. Por allá está la membrana externa de la mitocondria. ¿Ya? Miren a la coenzima Q, que es también otro compuesto que participa acá. Miren al citocromo C, que está más mirando hacia el espacio intermembrana que hacia el interior de la membrana interna de la mitocondria y menos de a la matriz mitocondrial. Entonces miren lo que pasa. El NADH suelta electrones y suelta hidrógenos. ¿Ya? Miren, acá está. Soltó los hidrógenos y soltó, ¿no?, los electrones. Los electrones. Veamos la vida de los electrones. El electrón pasa a la coenzima Q. De la coenzima Q pasa al complejo 3. Este electrón ahora, el complejo 3 se lo da al citocromo C. El citocromo C se lo da al complejo 4. Y finalmente el complejo 4 se lo da, ¿no?, a un oxígeno para formar agua. Y ahí terminó la vida del electrón. ¿Listo? ¿Qué pasa con los hidrógenos liberados? ¿No? Miren, atraviesan con el complejo 1 y están en el espacio intermembrana. ¿Dónde? ¿Quiénes? El complejo 1, el complejo 3 también, miren. Los hidrógenos formados atraviesan el complejo 3 y se ponen en el espacio intermembrana. ¿Ya? Miren al complejo 4, también.
Se generó iones hidrógenos y atraviesan el complejo 4 y están en el espacio intermembrana. ¿Qué tenemos en el espacio intermembrana? Buena cantidad de iones hidrógenos libres en el espacio intermembrana. ¿Qué se puede alterar? El pH, ¿no? pH, concentración de iones hidrógenos libres en el sistema. Se puede alterar el pH acá, o sea, se hace más ácido el pH. Entonces, para evitar eso, miren lo que hace el complejo ATP sintasa. Va a originar que los iones hidrógenos que están acumulados en el espacio intermembrana atraviesen, miren bien, atraviesen el complejo. Y al atravesar el complejo, estos iones hidrógenos libres crean una gradiente energética, ¿no? Que va a dar lugar a que se formen moléculas de ATP. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que el NADH, el FADH2 forman ATP bajo este sistema. ¿No? ¿De acuerdo? La gradiente de iones hidrógenos libres atraviesa este complejo ATP sintasa, ¿no? Y da lugar a una fuerza, ¿no? de alta energía que se va a acumular en ATPs. De tal manera que un NADH que viaja por la cadena, esto se llama la cadena transportadora de electrones, va a generar 2.5 ATPs. Ahora miren al FADH2, miren. Ella no comienza por el complejo 1, ella comienza por el complejo 2. ¿Ok? También genera, bueno, en este caso solo libera los electrones. Se lo da aquí, a la coenzima Q. La coenzima Q se lo da al complejo 3 y el complejo 3 comienza a liberar iones hidrógenos. El electrón dado por la coenzima Q al complejo 3 ahora se lo da al citocromo C. El citocromo C se lo da al complejo 4 y también se generan iones hidrógenos en la matriz mitocondrial. ¿Ok? Bien, ¿se van a quedar esos iones hidrógenos en la matriz mitocondrial? No. Atraviesan estos complejos. ¿Ok? Miren la fresa. ¿La tienen ustedes acá? ¿Por quién? Por el FADH2 también. Y entonces, eso da lugar a que esos iones hidrógenos libres en el sistema, en el espacio intermembrana, atraviesen el complejo ATP sintasa, ¿no? Y por esa fuerza energética que genera, va a dar lugar a moléculas de ATP. Por lo tanto, el NADH, ¿no? Genera 2.5 ATP por cada NADH. El FADH2 genera 1.5 ATPs. ¿Ok? Esa es la razón por la cual pongo mis ojos en el NADH y en el FADH2 del ciclo de Krebs. Entonces, esta es una tabla que la voy a dejar para que ustedes la analicen, ya que son las 10 de la mañana, ¿no? Y sirve para averiguar cuántos ATPs se generan. Si yo dijera, a ver, de glucosa piruvato, ¿cuántos ATP se generan? Entonces usted tiene que ver cuántos NADH se formaron, cuántos ATP se formaron, se gastaron, se formaron, sume, reste, ¿no? Y averigüe usted la ganancia neta. ¿Ok? A ver cómo la entienden después. ¿Ya? ¿Hasta qué preguntas? Bien, entonces quedamos con esto para discutirlo en la siguiente clase. ¿Ya? Previamente usted tiene que haberlo analizado. Bien, son las 10.